Muy buenas tardes, amigas y amigos de Democracia Emergente. El día de hoy estamos en un programa más. Como bien saben, Democracia Emergente tiene como principal objetivo dar a conocer la opinión de los jóvenes interesados en política en materia social, económica y política. El programa de hoy será sobre la reforma eléctrica, una reforma que ha causado muchísima polarización en el país, ya que con ella ponemos en evidencia las dos posturas contrarias de la teoría económica: el intervencionismo del Estado, que tiene un enfoque keynesiano, y la rectoría del Estado, y la no intervención del Estado, que tiene un enfoque clásico y que podríamos hablar del libre mercado. Esta iniciativa busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo, y cito de la propia iniciativa, de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma tiene tres objetivos principales, la cual será que la Comisión Federal de Electricidad tendría la obligación de al menos generar el 54% de la electricidad del país, dejando al sector privado el 46% de la producción eléctrica. Actualmente, los privados, las empresas particulares, generan el 66% de energía en el país, por lo cual con esta reforma se buscaría o se obligaría a aumentar la producción de la Comisión Federal de Electricidad en un 20%. Como un segundo punto, como había comentado, eran tres, será desaparecer dos órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, específicamente de la Secretaría de Energía, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos dos órganos fueron creados con la gran reforma energética implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fueron publicadas en el 2013. Y estos dos órganos desconcentrados tienen como principal objetivo tomar decisiones en materia eléctrica, pero desde un punto de vista técnico. Por lo tanto, al desaparecerlos, ¿cuál sería la figura jurídica que tendría que suceder una vez que quede esta reforma? Pues sería abrogar las dos leyes que le dan vida a estos dos órganos de gobierno. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad estaría a cargo de la regulación, de la generación, del abastecimiento, de la distribución y la determinación del precio de la luz para el consumidor final. Y por último, establecer que el Estado será el único que podrá explotar y comercializar el litio, que es un mineral estratégico para todas las naciones que lo pudieran tener. Ahora bien, en términos políticos, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados suman un total de 277 diputados de los 500. Por lo tanto, no me dejará mentir, aquí un momento más voy a presentar un abogado también que es experto en materia parlamentaria. No me dejará mentir que para que pase una reforma constitucional se necesita de la mayoría calificada. ¿Qué nos dice la Constitución con relación a las mayorías calificadas? Se necesitan 2/3 partes de los diputados presentes en las sesiones para que pueda ser aprobada. En el supuesto que estuvieran los 500 diputados presentes para la votación de esta reforma, se necesitaría un total de 333 diputados, los cuales con los números que tiene Morena y sus aliados no podrían llegar a ese total de 333 votos. Por lo tanto, tendrían que ocupar la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, por tomar algún ejemplo, y así podrían lograr tener esa mayoría calificada. Posteriormente, estas reformas constitucionales no solamente van en Cámara de Origen y en Cámara Revisora, sino tienen que pasar por las legislaturas de los estados. La Constitución también nos establece que ahí es una mayoría simple, el 50% de las legislaturas más una, que sería aproximadamente un total de 17 legislaturas que tendrían que aprobar esta reforma para que pudiera modificarse la Constitución. En mi opinión, me pronuncio a favor de esta reforma, ya que partiendo de la lógica privada versus la lógica pública, pues es muy fácil definir. ¿Qué buscan los privados? Maximizar los intereses, maximizar las ganancias en el menor tiempo posible.
¿Qué es lo que busca el sector público? ¿Qué es lo que busca el Estado? El bienestar social. ¿Qué es lo que va a buscar la Comisión Federal de Electricidad? Pues va a buscar brindar un servicio de mayor calidad. También hay que tomar en consideración que el acceso a la electricidad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, por lo que considero que este sector estratégico, que es el eléctrico, no debería de estar solamente en las manos de los privados, o debería más bien el Estado tomar la rectoría o devolverle la rectoría que le fue arrebatada desde el año 2013. Pues sin más, para platicar sobre este tema que nos acontece en este programa de Democracia Emergente, tenemos a dos especialistas en el tema, a quienes les agradezco muchísimo que estén aquí. Por un lado, tenemos a Antonio Tercero, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, y también está estudiando un programa de maestría por la misma casa de estudios en el programa de Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos, y trabaja con temas de política pública, energía y desarrollo sustentable. Por este lado tenemos a Pavel Zugaide, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, experto en Derecho Parlamentario, experto en Técnica Legislativa, Derecho Electoral y Debate. Cabe señalar que ha ganado varios concursos de debate y actualmente es coordinador nacional de Disruptivo Político. Y a quienes les agradezco, reitero, muchísimo que estén aquí en el programa de hoy. Espero que sea uno de muchos programas que posteriormente vamos a tener. Pues sin más, voy a lanzar una pregunta. Quien guste iniciar, adelante. Y ¿qué perspectiva tienes sobre la reforma eléctrica? ¿De qué va la reforma eléctrica? Pues bueno, nada, antes que otra cosa, muchas gracias ahí por la invitación. Igual un gusto estar aquí con ustedes, Antonio, Pablo. Pues mira, a ver, ¿de qué va? Me parece que obviamente la introducción que nos has dado es bastante puntual, ¿no? Para que nos pueda ir guiando para este debate. Creo que el debate que igual nosotros podemos también aquí abordar y que hasta cierto punto se ha tocado tanto en los foros como en las discusiones públicas, como en los medios, es esta noción, esta rivalidad entre lo público y lo privado. Es decir, ¿a quién le corresponde qué y en qué medida le corresponde? Y hasta dónde le corresponde, ¿no? Y si existe una legitimidad, una validez sobre estas materias, sobre estos derechos, sobre estas obligaciones, sobre estos servicios, que creo que es la ruta, ese es como el núcleo de lo que debe de ser el debate de la reforma. Me parece que es importante siempre no perder de vista o incluirlos a la discusión los debates que están en el fondo, porque no estamos hablando, y esta reforma no tiene que ver con solamente watts de más sobre tarifa o no, que por supuesto viene implícito y es importante, pero no solamente estamos hablando del cobro de un recibo que te llega a tu casa y que evidentemente pues tiene una serie de consecuencias, ¿no? Sino es justo esta parte nuclear. ¿Qué va a hacer el Estado o qué debería de hacer? Y por supuesto, ¿hasta dónde van a participar los particulares frente a este tipo de temas? Eso me parece que desde un punto de vista es como el marco y el núcleo de lo de la reforma, que no necesariamente quizás se esté abordando en todos los foros, en todos los temas, porque sí me parece que uno de los riesgos de estos temas y de esta reforma que, a ver, yo sí diría y consideraría que es quizá la reforma del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así me parece que va a ser con la que va a hacer una gran diferencia entre lo que fue su gobierno. Y ese es el punto, que lo que cambia constantemente es el núcleo de las decisiones públicas. Y es decir, eso también nos llevaría a otro gran debate que también nosotros, por supuesto, podemos abordar, y es ¿hasta dónde llega lo público? ¿Hasta dónde llega el Estado? ¿Cuál es nuestra noción hoy de lo público? ¿A qué le vamos a considerar lo público? Y eso es muy importante porque hagamos también un paréntesis y para ir entrando y ceder también ahí la palabra. Pero hoy el mundo, o sea, es otro totalmente, ¿sabes? Podríamos nosotros enumerar o distinguir entre la forma en la que empieza un siglo y en la que termina una nueva era. Bueno, la pandemia es un antes y un después, totalmente, ya cambió las reglas del juego. Y quizá ese mensaje no todos lo estamos entendiendo, pero la pandemia vino, entre otras cosas, a
hacer más crudo lo que ya existía, ¿no? En este caso, desigualdad económica, vino también a cuestionarnos esta versión, esta noción de progreso, de desarrollo y cómo la entendemos hoy en día. Es decir, y justo este tema de la reforma eléctrica no es menor ni está alejado de estos temas, porque ese es el punto. ¿Cómo vamos a enfrentar la siguiente pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que hoy ya tenemos en la mesa? Y eso es el tema que no está menor. Repito, no está menor en esta reforma, que considero que sin duda es la reforma del sexenio. Y insisto, más allá de debatir ideas de si el libre mercado o si Adam Smith nos va a resolver todo con la mano invisible, que en mi opinión me parece en esos debates ya son algo trasnochados, y quedarse solamente con eso, pues no abona a un debate, sino es cómo vamos a enfrentar lo que hoy el mundo ya tiene enfrente. Y tomando en cuenta la postura de México, tomando en cuenta sus recursos, su lugar en el mundo y también, por supuesto, su gobierno, su política, la política y el papel que tienen todos los ciudadanos, partidos e instituciones frente a lo público. Ese es el gran debate. ¿A qué le vamos a llamar lo público a partir de ahorita? O cómo venimos entendiéndolo y cómo lo vamos a abordar. Esa sería la aportación y bueno, ahorita entraremos a platicar esas ideas. Muchísimas gracias, Pavel. Adelante, Toño. Sí, gracias. De hecho, para empezar, me gustaría agradecer la invitación. Un gustazo estar con ustedes dos. Igual un honor andar en estos lares. Y justo me gustaría empezar a platicar acerca del tema energético, pero desde una perspectiva un poco más estratégica en términos históricos, estratégica en términos políticos, porque hay que tener muy en cuenta que el tema de la energía no es un tema nuevo. O sea, las discusiones que se tienen en torno al diseño, creación e implementación de políticas energéticas no es un tema novedoso, ¿no? Desde hace muchísimos años se tiene en la agenda, se tiene en los distintos medios, que la energía es uno de los grandes motores de desarrollo nacional, ¿no? Estar hablando de energía no es un tema de menor importancia. Tan es así que, por ejemplo, me remito un poco al término de la Segunda Guerra Mundial. Justamente la forma de organización de las naciones al fin del conflicto originó problemas muy complicados, muy complejos para entender los temas en los que se distribuía energía. Justamente me remito un poquito a estar hablando de historia acerca de cómo se formularon los planes posguerra, como el Plan Marshall, que derivó en estar expulsando a Estados Unidos del post-conflicto europeo para después hacer organizaciones o hacer un poquito más de acciones colectivas por parte de los países europeos para satisfacer su demanda de energía, ¿no? De esa manera surgió la Organización Europea del Carbón. Más tarde se dio pie para la creación de la Organización Europea para la Cooperación, que es como el abuelo de la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y Desarrollo Económico, y terminando por la conformación del Tratado de la CECA. El Tratado de la CECA es el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y que a su vez esta sería como el abuelo o el padre de la Unión Europea. Entonces, ¿para qué les doy todo este contexto histórico? Pues es que justamente me remito a esta parte, porque la energía ocasionó todos estos eventos, todos estos hechos de unión, de colectividad por parte de la comunidad internacional para solucionar problemas muy específicos de abastecimiento de energía, ¿no? Ahora bien, México, por su parte, ha tenido un desarrollo dentro del sector energético un tanto complicado, ¿no? Muchos tenemos desde la primaria, desde lo que nosotros lográbamos observar en las monografías que comprábamos chiquitas y que pegábamos luego en nuestros cuadernos, pues lo que había implicado el periodo del cardenismo, ¿no? El cardenismo hablando de hacer de la política de energía, de la política económica nacional, una cuestión de paternalismo, ¿no? De hacernos ver a México como un país 100% petrolero. Nosotros asumiendo que el petróleo es de los mexicanos y tenemos que aprovechar y demás, ¿no? Entonces, justamente como decía Pavel hace un momento, el tema de estar hablando de energía también requiere de una cierta connotación política referida hacia la legitimidad. Tanto es así que la reforma eléctrica que nosotros estamos observando hoy en día tiene una carga ideológica muy importante que le da la legitimidad necesaria
para colocarla como la acción necesaria dentro del sector eléctrico, ¿no? Como tal, yo me decantaría un poquito por estar diciendo que la reforma o un cambio dentro de la política nacional eléctrica y energética, pues es necesario, ¿no? La reforma, entendiéndola como un concepto para hacer mejores políticas públicas, mejores entornos para el desarrollo industrial, pues es bastante necesario, ¿no? En una cuestión de complejidad social en donde observamos que las civilizaciones y las sociedades contemporáneas no se quedan quietas, cada vez estamos complejizando más los asuntos públicos, bueno, pues lo que se necesita es reformar, ¿no? Establecer nuevos puntos de acuerdo para solucionar los problemas públicos que estamos observando en nuestras realidades tangibles y empíricas, ¿no? Entonces, si nos vamos desde esa parte conceptual, una reforma es necesaria. Es muy necesario restablecer y reprogramar el asunto de la política energética, pero el asunto fundamental y en donde está la piedrita en el zapato es cómo hacemos esa reforma. ¿De dónde sacamos o de dónde transformamos de alguna manera los ideales del poder público para hacer mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, pues esa es un poquito mi perspectiva respecto a la reforma. No me decantaría de lleno para decir que estoy a favor o en contra de la reforma, dado que es un problema nacional y global muy complejo, ¿no? Pavel mencionaba hace unos momentos que pues tiene que ver con esta perspectiva de legitimidad, con esta parte de la utilización de los problemas públicos para solucionar, más bien de las políticas públicas para solucionar problemas públicos, cómo redelimitamos y cómo redimensionamos lo que de primera instancia conocemos como lo público. Ahí es otra de las preguntas importantes en este debate, pero va más allá. El término de la energía, el término estratégico de estar retomando la energía, va muchísimo más allá de estar hablando si los privados o los entes privados o los entes públicos van a ser los únicos en aprovechar la energía eléctrica, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, esa es como mi primera idea. Pavel, privatización 2013, Rectoría del Estado 2022. ¿Qué opinión tienes sobre ese tema? Pues mira, totalmente de acuerdo. Creo que, a ver, lo que, como bien estaba contando también Antonio, es un tema complejo, por supuesto que lo es, ¿sabes? Pero desde mi perspectiva, y para ir empezando, quizás empezando a buscar, sí, las diferencias, pero por supuesto también las coincidencias, que me parece totalmente válido y necesario en estos tiempos. O sea, me parece que eso quizá falta más en los debates públicos. Yo sí te diría que yo me decantaría por una rectoría del Estado. Y te voy a decir el argumento. A ver, la reforma, sin duda, una de las grandes puntos centrales es que tiene, dentro de sus propios artículos, ¿no? Establecer o considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, ¿no? Y ahora entendamos aquí otro punto fundamental, que por qué, y es la razón del por qué me decanto por la rectoría del Estado. Desde 2012 en adelante pasó algo que en este país lo cambió, ¿no? Y es el cambio constitucional que tuvimos, es decir, la reforma en materia de derechos humanos. Y eso no solo cambió el país, sino todas las instituciones, toda la forma de entender lo que venimos apuntando, lo público, en donde lo público puede tener diversas interpretaciones, pero lo que ya no puede dejar de interpretar es poner en el centro a los derechos humanos. Y eso, hasta antes de esta reforma, no necesariamente era así. Tampoco estoy diciendo que, si bien es cierto, el trabajo se ha acabado. Por supuesto que no. Pero sí es importante tener en cuenta que esta rectoría del Estado permite hacer algo, o permite o da la apertura. Y esto me parece que considero hasta cierto punto no ha sido necesariamente totalmente explorado en los debates o en los foros. Pero si el Estado ya tiene la rectoría de un derecho como la electricidad, luego entonces todos nosotros los ciudadanos tenemos obviamente el derecho de hacerlo exigible. Y ese es un gran quid, o sea, ese es un gran tema, porque eso significa que tú vas a poder ver en un futuro muy cercano litigios donde a una comunidad que han sido históricamente abandonadas en nombre del progreso y del desarrollo, y eso me parece otro tema, justo lo que Antonio comentaba entre toda la introducción que nos dio. Lo importante a mí me parece
es esto, ¿no? Este concepto de desarrollo y de progreso, que justo viene siendo herencia de estos cambios internacionales, la Segunda Guerra Mundial, diferentes organismos internacionales. Hoy en día, salvo ahorita tu mejor opinión, en mi opinión está en duda, ¿sabes? Porque este desarrollo y en nombre del desarrollo y del progreso se han cometido incluso las mayores violaciones a derechos humanos, las mayores. Y este país es un ejemplo de eso, de cómo se han violado derechos humanos en nombre del progreso y del desarrollo, ¿sabes? Ahora, al poner justo elevar el rango, ¿no?, del derecho humano a la electricidad, en mi opinión nos da una gran oportunidad a todos los mexicanos. ¿De qué? De exigirlo. Porque a diferencia de un privado, pues el Estado, si bien es cierto, yo sí soy de la idea de que el Estado, por supuesto, genera riqueza, porque hay que quizá estar muy, en mi opinión, atrasado para tener en cuenta académicamente y profesional, ignorar que el Estado no genera riqueza de alguna manera. Por supuesto que está dentro del ciclo económico y de entre todos los agentes, ¿no? Pero mi punto es este. Hoy los ciudadanos no pueden o no tienen todavía estas garantías de hacer exigible que llegue la electricidad a sus comunidades, ¿no? Es una obligación de gobiernos hasta cierto punto estatales, municipales y obviamente un conjunto con el gobierno federal, por supuesto, pero ¿cómo le exigiríamos, por ejemplo, a una iniciativa privada que cumpliera nuestro derecho a la electricidad? Cuando la primera exigencia de una iniciativa, ¿no?, de la IP va a ser, pues si tienes dinero, si tienes lo suficiente, pues paga la electricidad, ¿no? ¿Cómo pago la electricidad? Pues si ni siquiera tampoco no hay un desarrollo en mi comunidad, si no tengo empleo. Y aquí se vuelve la cosa distinta, porque podemos hacer críticas y hay que irlo dejando en claro. Estar a favor de la reforma energética no es estar a favor del licenciado Bartlett, por supuesto, ¿saben? Ni tampoco estar, ni ser ignorante y decir, o cegarse y decir, no, bueno, es que la CFE es una maravilla y no se pueden hacer reformas estructurales o reformas del manejo de la organización. Por supuesto que no, pero hay que entender cómo vienen los cambios, viene el mundo. El capitalismo, que, a ver, sin caer en este tema de toda la culpa la tiene el neoliberalismo. Las dos partes, ¿no? ¿No? La polarización, sin polarizar. Exacto. Mi punto es, seamos concretos, veamos los resultados. O sea, a mí me parece que la pandemia literal nos dijo, y esto nos lo puso enfrente, o sea, el progreso, el desarrollo del capitalismo en México solo beneficia a una parte. Y es la realidad, ¿no? La realidad es tan cruda que nos las enseñan en sus primeros momentos. Y por supuesto no podemos dejar en manos solamente de los privados, que es a donde va esta reforma que se implementa en 2013, claro, este sector estratégico que tal cual la Constitución establece que es un sector estratégico y por cuándo, por qué quien genera más energía tienen que ser los privados cuando la Comisión Federal de Electricidad debería de tomar las riendas en este totalmente sector sin decantarme totalmente hacia esta reforma. Sí, de hecho, ahorita retomando otra vez la pregunta, ¿no?, si privatización o rectoría del Estado dentro y fuera del sector eléctrico en México, ¿no? A mí, la verdad, se me hace un poquito raro estar escuchando estos debates acerca de si es necesaria la rectoría del Estado para garantizar un derecho público. Entonces, desde mi perspectiva, se me hace un poquito absurdo, ¿no?, llevar el debate hacia allá. ¿Cómo garantizar un derecho público? Pues se necesitan instituciones fuertes, ¿no? Eso es como de caja, de cajón. Establecer que para hacer esta suerte de que nosotros tengamos acceso a energía limpia y asequible, que ahorita vamos a platicar de eso, pues se necesitan instituciones que tengan la fortaleza y la legitimidad necesaria para establecer estos puntos. Ahora bien, ¿por qué digo que se me hace un poquito absurdo estar hablando de si son privados o si la rectoría del Estado y demás? Y es porque, pues, al menos en esta materia, en materia económica, nos podríamos remitir a 200 años atrás, ¿no?, a estar debatiendo sobre qué es más importante, mantener el interés individual o mantener el interés colectivo, ¿no? Y en la actualidad podemos estar hablando entonces, como decía Pavel hace un momento, pues, entonces, ¿qué requiere lo público? ¿Cómo dimensionamos lo público, ¿no? ¿Qué es esa cosa que luego vemos, el transporte público, los servicios públicos y tal? Ahí está el asunto. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar, cómo nosotros podemos redimensionar lo público, los asuntos públicos, en una sociedad compleja, contemporánea, que cada vez está cambiando un poco más aceleradamente, ¿no? Y ahora bien, ya en respuesta a la parte de si privatización o rectoría del Estado, pues justamente se me hace extraño, porque dentro de la teoría y dentro del estudio de los gobiernos y los asuntos públicos, pues encontramos que
no es así la cosa. No es como que completamente nos vamos hacia la privatización o completamente nos vamos hacia la estatización de los problemas. Eso en décadas anteriores nos ha llevado a problemas cada vez más complejos y complicados de solucionar al interior de las administraciones públicas, que terminan por romper las relaciones institucionales. Justamente uno de los grandes problemas que tuvimos en materia energética hasta hace unos 15 años fue la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad llevaba acarreando problemas muy importantes dentro de su gestión, dentro de su gobernanza corporativa, y dentro de la perspectiva de privatización se dijo, esta cosa no sirve. O sea, no le da los rendimientos necesarios al sector eléctrico, hay demasiados conflictos sindicales, pues hay que hacer una desaparición, no me gusta esa palabra, pero hay que desaparecer este organismo. Entonces, bajo esa lógica de privatización, se termina por definir o por decantar los asuntos públicos de una manera muy corta de entendimiento. Decir que las cosas son o privadas o son públicas en asuntos de política pública es casi ponerte la soga al cuello. Cuando hemos observado que en la actualidad justamente la creación, el diseño de políticas públicas, de política económica, de política energética, política social y demás, se hace más desde un aspecto de gobernanza, ¿no? El tema de la gobernanza también es un tema muy complicado porque te permite identificar dentro de los asuntos públicos claroscuros. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza como tal es un concepto dentro del derecho, dentro del trabajo social, incluso dentro de la ciencia política, que justamente busca redimensionar cuáles son los alcances del poder público. Dentro de la gobernanza nos dicen los autores que establecen que se necesita la participación activa de tres grandes fases de la vida pública. El sector público, entendido como las instituciones, el gobierno, el Estado y demás. Los privados, las empresas generadoras en su mayoría de valor y de riqueza. Y el sector social, entendido como todas esas organizaciones de la sociedad que son organizadas o no organizadas, pero que necesitan estar partícipes en el entorno de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refería justamente con retomar el tema de la energía desde la gobernanza? Pues es que si retomamos que la rectoría del Estado en la política eléctrica necesita ser a fuerza privada o a fuerza desde la rectoría del Estado, pues nos quedamos cortos. La verdad es que los problemas públicos vistos desde perspectivas blancas o perspectivas negras nos traen muchos más problemas, al menos en sociedades complejas como la que tenemos ahorita. Me parece perfectamente identificado que no solamente es lo público, no solamente es lo privado, pero sí existe una perspectiva que se implementó desde el año, por ejemplo, 2013, a una decantación seria hacia el sector privado, y sí existe una decantación hacia el sector privado con esta sector público, ¿verdad? Con esta iniciativa. Sí. Pasamos a una siguiente fase en esta. Ya sé que más o menos tocaron ese tema, pero ¿estás a favor o en contra de esta reforma? ¿Por qué? Mira, a ver, totalmente de acuerdo en la parte de excluir a otros sectores como la iniciativa privada, como las organizaciones de la sociedad civil. Pues para nada abona a un debate, ni para nada abona a una sociedad en donde evidentemente lo público no solamente esté representado por una esfera, un sector, por supuesto que no. Comparto esta parte de la gobernanza, es decir, involucrar a otros actores en la toma de decisiones me parece muy importante. Pero haciendo una distinción, sí me quedo y sí evidentemente estoy a favor de, haciendo una distinción, porque me parece también que eso es bien interesante, es lo que mandó el presidente, o sea, lo que viene plasmado en la iniciativa y lo que podría ser quizás desde otras ópticas. Hay que hacer una distinción principal, porque si solamente nos quedamos con lo que mandó el presidente, nos vamos a quedar en este debate de... Incluso con la propia motivación de la iniciativa tiene un... Ya, ¿no? O sea, si te quedas con eso, entonces el tema es, ¿estás a favor o no del licenciado Bartlett? Y ¿estás a favor de lo privado, de lo público? ¿Estás a favor? Ajá, o sea, las cosas no son un sí o un no, ¿sabes? Y el debate, más bien, a mí, yo lo que rescato es que la iniciativa que se envía nos da
incluso la oportunidad de entrar a un debate más de fondo, más serio, y porque es mucho más complejo y que hay que dejarlo claro, no necesariamente es el que se esté debatiendo o atendiendo. A ver, claro que estoy a favor de que tenga la rectoría del Estado. Entonces aquí hagamos otro cuestionamiento. Oye, ¿cómo entender la rectoría del Estado hoy en día? Eso es bien interesante y bien importante. ¿El Estado es el presidente? La respuesta es muy simple. No, no lo es, ¿sabes? Oye, ¿es el representante del Ejecutivo y tiene unas facultades establecidas en la ley? Por supuesto que sí. Por supuesto que es legítimo en un contexto de democracia que exista una mayoría que tome decisiones también. O sea, eso también es cierto. Desde un punto de vista democrático, el presidente tiene una legitimidad en la que evidentemente fue respaldada por un proyecto político que se materializó electoralmente, hubo una gente que depositó esa confianza, ese voto. Entonces, me parece hasta cierto punto legítimo y válido que se presenten esos documentos, pero de eso a decir que por el hecho de presentarlos por una mayoría es una representación absoluta de la verdad y de cómo se debe entender la energía en este país, por supuesto que no. Entonces, yo partiría de que este punto, y esa es mi postura del por qué estar a favor, es la rectoría la debe tener el Estado, sí. Ahora, ¿cómo entender el Estado hoy, en pleno año 2022? No es solamente con un burócrata al frente tomando decisiones sin pelar a nadie más. Ese para mí no es el Estado. Las decisiones no están en esa oficina. Las decisiones dónde están, y yo voy a retomar un concepto y una palabra que justo me parece que es a donde debemos de ir, a lo colectivo. ¿Sabes? Para pensar una sociedad, desde cualquier punto de vista, hay que abandonar, en mi opinión, lo que se ha venido haciendo, ¿no? Tomando decisiones solamente en una esquina, tomando decisiones desde un punto de vista neoliberal, solamente desde un punto de vista estatal, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones ahora desde lo colectivo, y tomar decisiones desde lo colectivo implica, por supuesto, ir más allá de lo que solamente le interesa a un particular y, por supuesto, de lo que solamente puede hacer el gobierno, que no es lo mismo que evidentemente el Estado, ¿no? Es decir, con toda su conjunción de instituciones. Y permíteme interrumpirte ahí. Creo que esa parte de lo colectivo es, y suena bastante bien, e incluso creo que lo podría dejar con el tema del Parlamento abierto. Ahí podríamos incluir la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, por expertos en materia, pero de pronto sabemos que los parlamentos abiertos se tornan nada más en la discusión de lo privado, de lo público, de diversos temas, o con un enfoque ya bien identificado. ¿Tú qué crees que podríamos hacer o qué se podría hacer para que esta decisión de la parte de lo colectivo fuera efectivo para la toma de decisiones en cuanto, o que sean tomadas en consideración en estas iniciativas de ley? Mira, es que justo acabas de dar un buen punto. Es también hay que tener cuidado con lo que se dice en los foros, a los que invitan, porque volvemos a un punto, vuelves y pareciera este debate como que está encapsulado, como que es el debate de a los que invitaron al foro y a los legisladores, ¿sabes? Parece que el debate está en el 2013 y en el 20. Exacto, o sea, hay que tener en cuenta que hasta cierto punto el tema de los foros, por supuesto que, a ver, el tema de Parlamento abierto, cuando se ejecuta desde una visión democrática y colectiva, ayuda bastante, y que me parece que en esta ocasión sí nos queda de ver los foros abiertos, porque la discusión de lo público, porque aquí no hay que perder de vista que es diferente el gobierno, y por supuesto lo público hoy entendido como no solamente un concepto que abarque a ciertas decisiones, sino como a lo que está detrás de ello, ¿sabes? O sea, algo que no veo y que no estoy partiendo en este punto es este debate del tema energético. Por supuesto que hay posturas a favor por el tema de la forma de producción de la energía, que existen contaminantes. Ese es un tema importante. Pero, ¿dónde está el debate de personas, de comunidades, de grupos, de colectivos a los que históricamente ni los ha beneficiado un esquema mixto, ni los ha beneficiado el esquema en donde los particulares llevan todo, y donde el Estado también, por supuesto, hay que señalarlo, les ha quedado de ver? Porque el debate también de fondo es otro. ¿Cómo entender la relación? Ya no solamente con el particular, con el interés que va a generar la demanda, la oferta, con la economía, es cómo entendemos nuestra relación, incluso más allá, con el medio ambiente, ¿no? O sea, es decir, cómo entendemos nuestra relación en términos de sociedad. Porque pareciera que esto solamente es un debate de cómo hacemos que funcione para que participen las empresas, el gobierno y a quién le toca qué, y elevar el porcentaje de la producción. O sea, la pregunta también sería, ¿qué implicaría más allá de esto toda la estructura de energía, ¿sabes? O sea, y eso es lo que no necesariamente está aquí. ¿Por qué?
y eso es lo que yo te digo, la crítica a mí del Parlamento abierto es que pareciera que este debate ya se está encapsulando entre los que están invitados a este debate y, como siempre, ¿dónde están los que nunca están? Los que nunca han sido considerados, los que visiblemente dejan fuera de la toma de decisiones. Y es mi punto, esta reforma de la trascendencia que tiene y el peso, mi opinión debe ser bastante más público, bastante llegar a más instituciones, porque no es solamente el tema de lo que voy a recibir mes con mes en mi recibo de luz. O sea, ese es el menor de nuestros problemas, el menor. O sea, el tema es, oye, ¿y cómo vamos a imaginar el país en 20, 30, 40 años, ¿sabes? El litio, me parece que es importante que sea parte de la rectoría del Estado, por supuesto que sí. Ahora, oye, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tenemos, de hecho, México tiene uno de los, es, si no, el mayor país con yacimiento de litio, o que no se ha estado explotando. O sea, parece que es México, Estados Unidos y otro país, no lo recuerdo, pero son los países donde tienen mayor este mineral, ¿no? Me parece importante su explotación, por supuesto, pero la pregunta es, oye, ¿qué vamos a hacer con el litio en 20, 30 años? O sea, o por lo menos, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Sabes? O sea, eso nos pasó justo con el petróleo. Y digo nos pasó porque parece que ya hablar de petróleo también podría ser un tema que podamos ir dejando que, ¿no? que nos ha rebasado. Ahora es, oye, y el litio, vamos a volver a cometer los mismos errores de hablar de privado, público y esperar otro gran llamado nacional a defender el recurso. Me parece que no, ¿sabes? Y por eso considero, los foros nos están dejando de ver, a deber que el debate sea más público y que sea más colectivo. Eso sí me parece que es una crítica a los foros, y que no solamente creamos o que creamos que se va a encapsular en lo que se dijo en el foro, ¿sabes? Pues justo ahorita retomando algunos puntos muy específicos de lo que estuvimos platicando hace unos momentos acerca de qué se necesita para garantizar derechos. Bueno, pues se necesita todo este entramado institucional poderoso, ese entramado institucional presente en el sistema político para que pues eso se pueda dar, ¿no? El asunto también, para retomar lo que decíamos acerca de qué es más necesario para poder aprovechar todas estas instituciones, pues es que se necesita la rectoría del Estado, sí, y solo sí. Sí, pero pues dentro de la reforma o dentro de la iniciativa como tal, pues hay algunos puntos que al menos desde el análisis de política pública y el análisis de la política energética, pues nos quedamos un poquito a deber, ¿no? Tú mencionabas que justamente el tema del análisis colectivo de los problemas públicos a través del gobierno abierto, pues tampoco es como que se vea muy claro, ¿no? El cómo tratamos, el cómo los gobiernos tratan los asuntos públicos y los problemas públicos es un tema también muy viejo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, hace unos meses, me parece, fueron la reunión de la COP26, en donde pues van los países a mostrar todos los resultados que tienen en términos de buscar el desarrollo sostenible. Pero el asunto muy curioso es que en ninguno de los países se mencionaron los conflictos socioambientales. Hay muchos desarrollos sobre desarrollo sostenible, energía limpia, entre comillas, energía sustentable, pero da la casualidad de que en muchos de los países que implementan todos estos programas, pues no toman esa parte colectiva de la sociedad. Justo porque se asume que el poder público ejercido desde las instituciones de gobierno representan una colectividad per se. Representan como el interés colectivo de las personas que votaron en una democracia, votaron por un representante, votaron en su momento por un primer ministro o votaron por un presidente, por X persona, y que esa persona es la que representa los intereses colectivos, ¿no? Y no es así. Ahora bien, regresando un poco más para hablar acerca del contenido de la reforma como tal, bueno, ya estamos platicando y nos estamos metiendo en temas de si el litio necesita ser nacional, si es propiedad de la nación. Yo considero que sí necesita ser propiedad de la nación. Al ser un recurso estratégico de energía y de concentración o de almacenamiento de energía, pues es un recurso estratégico muy importante que en los próximos años nos podría beneficiar en mayor medida al país, ¿no? En un contexto en el que el petróleo cada vez más, el precio del petróleo es cada vez más volátil en función de los países que tienen acceso a él, pues el litio nos podría dar una salida en caso de que Pemex recaiga la crisis del 2008 en donde Cantarell dejó de producir lo que se necesitaba, ¿no? Ahora, desde esta misma perspectiva, y si me preguntan a mí si estoy a favor completamente o no de la reforma, pues diría que sí, pero, y muchos otros puntos, ¿no?
específicamente decantándome por estar hablando de agendas y compromisos internacionales que se tienen ya desde hace algunos 10 años, que justamente buscan hacer instituciones, hacer políticas públicas que busquen objetivos, ¿no? Y en específico vamos a hablar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2015. Hace unos momentos y fuera de la transmisión estábamos platicando Pablo y yo que justamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible, vistos como agenda, como objetivos, como lo que son cosas a las que aspiramos desde los gobiernos y las instituciones públicas, pues son eso, ¿no? Es como esa tablita en donde nosotros no, los gobernantes, palomean, ¿no? Lo que vamos haciendo, las políticas públicas que vamos diseñando. La Agenda 2030. La Agenda 2030, justamente. Y a través de lo que nosotros podemos observar en la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal hoy, pues vemos algunas cosas que nos desencantan a los que nos dedicamos a estudiar el tema de la energía y el desarrollo sostenible. Tanto es así que, bueno, a mí como les mencionaba al principio de la discusión, me encanta la idea de reformar, ¿no? Me encanta la idea de hacer nuevas cosas por buscar el desarrollo nacional y garantizar derechos y tal, pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y justamente el cómo es pues a través de lo acordado en la comunidad internacional. En la actualidad no podemos empezar a hablar de política energética, no podemos empezar a hablar de acciones extractivas, de política económica, no sé, de política climática incluso, sin estar retrayendo o atrayendo los problemas desde el desarrollo sostenible, ¿no? No nos queda planeta para extraer petróleo, no nos queda planeta para seguir extrayendo carbón, quemando combustibles y demás, tan sencillo porque pues nos estamos matando prácticamente dentro de lo que implica el aprovechamiento de los recursos energéticos. No, a ver, y totalmente acá has tocado, yo creo que es un tema y donde me parece que es que hay que meternos más, porque ese es justo el tema que se deja de lado en los foros y que se deja de lado como en la discusión pública, no necesariamente en todos los medios, pero a ver, justo dijiste esto, a ver, no nos queda más planeta, por supuesto es ¿no? Hay, desde mi punto de vista, algunos ilusos que creen que les va a alcanzar el tiempo y la vida para ir a Marte. En mi opinión es que eso es una ingenuidad. Es una cuestión mucho más de planes y proyectos egomaníacos, ¿sabes? Y aunque fuese ese punto viable, aquí tú dijiste un tema muy importante que me parece que hay que retomarlo. Obviamente los objetivos del desarrollo sostenible, y eso me parece interesante. Pero justo un poco de los problemas o del debate es estos problemas socioambientales, ¿no? Que guión también son socioeconómicos, por supuesto. Vamos a poner en cuenta, ok, el litio ya sería la rectoría del Estado porque es un mineral estratégico, ¿no? Viene otro debate, ok, ¿qué es lo que no nos pasó con el petróleo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a empezar a explotar este mineral? O sea, es decir, el Estado va a tener la rectoría del litio para producir baterías para los Teslas que va a haber en todo el mundo. O sea, ese es el debate, ¿sabes? Sí, y por eso es el tema. Si lo colectivizamos, este debate, este tema, pues yo también de entrada te diría, ni siquiera tenemos por qué empezar a estar pensando en que ahora nuestro yacimiento de litio va a ser para hacer las baterías de los Teslas o de todo lo que se les ocurra a la iniciativa privada y muchas otras ideas en nombre del desarrollo. Porque eso lo único que va a hacer es meternos otra vez al mismo ciclo vicioso, ¿no? De claro, tenemos minerales, los empezamos a explotar para una industria que no le interesa al mundo y mucho menos le va a interesar garantizar la dignidad humana. Y ese es el punto, que el Estado tenga la rectoría y, si me lo permites, es donde estamos a favor, no es para que el Estado el día de mañana ponga precio, lo fije, ¿no? Y se lo venda a cualquier iniciativa privada. Queremos la rectoría del Estado porque queremos y tenemos la oportunidad de plantearlo una nueva explotación de ese mineral hacia otro campo, ¿sabes? Un campo, ¿cuál? Mucho más sostenible, ¿no? Y no solamente que México, pues sí, sea ahora la fábrica de los Teslas, ¿no? Porque pues, ese es el punto, en nombre del desarrollo y del progreso, pues la verdad es que se acaba en el país y no nos queda más país ni más mundo que ¿no? Pues a mí me parece, y aquí sí, son limitados y hay que decirlo a todos, a ver, hay que dejar de ser ingenuos, no vamos a ir a Marte y si eso llegase a pasar, exacto, no iríamos todos, ¿saben? O sea, yo creo que hay que empezar a ser mucho más críticas de, ¿sí queremos un desarrollo sostenible? Por supuesto que sí. ¿Sí queremos que México sea una potencia y que tenga liderazgo mundial en muchos temas? Por supuesto que sí. Y es ahí donde entra lo público, ¿sabes? Es ahí donde entra lo colectivo.
Yo sí considero que el Estado debe tener la rectoría de este tema, porque yo no espero que el Estado tenga la rectoría y el uso estratégico de litio para fabricar Teslas. Yo espero mucho más de eso y por supuesto me voy a exigir mucho más y le voy a exigir mucho más a las autoridades, ¿sabes? Sí. Para que sí tenemos el poder de explotación, pero ¿para qué? ¿Y hacia dónde? Incluso justamente el tema de poder aprovechar los recursos energéticos nacionales, pues recae también en el tema de la gobernanza. El estar discutiendo si la política eléctrica necesita ser, bueno, necesita la rectoría del Estado, necesita la privatización, pues como decía, nos quedamos por los temas de la gobernanza, justamente, y en específico el tema de la gobernanza energética, que es justamente introducir muchos más actores a las decisiones de política energética, pues nos orilla a hablar de cómo vamos a lograr el desarrollo sostenible. Hay mucha especulación respecto a que pues, los países están decantando por utilizar sistemas de gestión energética con celdas fotovoltaicas, con turbinas eólicas y tal. Y todos nos comemos el discurso de la comunidad internacional de que se viene la despetrolización, se viene la descarbonización total, no vamos a utilizar más carbón, no vamos a utilizar más petróleo. Cuando la verdad es que lo que se busca dentro del desarrollo sostenible es justamente en la palabra sostenible. ¿Cómo sostener una sociedad sin quitar? Sí, va a haber una tendencia a la despetrolización, a la descarbonización, pero eso no se va a lograr en 10 años. ¿No? Y tan sencillo es que las economías nacionales, las economías de muchos países, de la Liga Árabe, de algunos países latinoamericanos, incluso de Rusia, ¿no? Rusia y Ucrania, que ahorita están en un conflicto bastante importante, pues tiene que ver mucho con el aprovechamiento del petróleo. El asunto es, y justamente ahí voy con lo que tú mencionabas del aprovechamiento del litio, no vamos a hacer Teslas, eso es como muy... Es lo que todos esperamos, ¿no? O por lo menos yo sí espero que no solamente sirva el mineral para hacer eso, ¿no? O sea, será muy pobre y muy triste, ¿sabes? Es justamente cómo utilizar esos recursos para lograr un desarrollo sostenible que nos permita tener un planeta Tierra, unos países limpios de contaminación, limpios, entre comillas, de contaminación, que nos dure décadas, que nos dure generaciones más, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues desde un aspecto de gobernanza. Los problemas públicos, los problemas complejos, y en mucha literatura sobre políticas públicas vamos a encontrar que los problemas públicos se identifican como problemas perversos, es mejor atenderlos desde muchas más manos, ¿no? Es mejor tener la actividad propiamente dicha desde 10 pares de manos que desde unas manos nacionales que se hacen bolas con sus propios recursos. Justamente los términos de la gobernanza energética implican eso, implican buscar todas estas manos necesarias para diseñar políticas energéticas nacionales e internacionales desde distintas perspectivas. ¿Con qué? Con el enfoque del desarrollo sostenible. ¿Cómo hacer que nos dure más el planeta? Esta reforma va de acuerdo con esta Agenda 2030 en materia energética. No. ¿Qué le falta? ¿Qué dices? Definitivamente esto no va. Ok. ¿Por qué digo que no? Es justamente porque orilla al debate entre si el Estado necesita la rectoría o los privados. Esa es, de mi parte, el rotundo no. La construcción de la política energética contemporánea no se hace ni por parte de los privados ni por parte del Estado. En ningún país podemos ver eso. El debate centrado en eso es viejo. No está ahí el foco, ¿no? ¿Y por qué digo que no es en función de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible? Pues es porque a partir de la reforma, específicamente a partir de la reforma, se está incentivando, y no estoy diciendo que sea malo, porque naturalmente no es malo, se está incentivando la participación de CFE, como lo mencionabas al principio de la presentación y del evento. Se está incentivando la participación de la CFE en las distintas etapas de la política eléctrica. Generación, distribución, transmisión y venta en una etapa final. Y el asunto con esta parte es que CFE produce la mayoría de la energía que logra producir desde combustibles fósiles. El asunto con esta parte, y de hecho ahí va con decir que no es malo, yo no digo que sea malo el aprovechamiento de los recursos combustibles, pero
El asunto es cómo desde las instituciones públicas nos hacemos responsables, cómo hacemos políticas públicas propiamente dichas de cambio climático y de desarrollo sostenible para atender los efectos que vamos a tener en 8 años, en 12 años y en 15 años por haber utilizado más recursos combustibles para generar energía eléctrica. No es malo generar energía a partir del petróleo y el carbón. El asunto es, ok, lo vamos a usar, pero ¿cómo vamos a solucionar lo que nos va a traer en 10 años? ¿No? Por eso yo digo que desde esta perspectiva la reforma no atiende a estos objetivos. Deja de lado justamente el tema del desarrollo sostenible y de las políticas de desarrollo sostenible, y muy en específico deja de lado los temas de la construcción de políticas de energías renovables. ¿Por qué? Porque se está incentivando la producción de energía eléctrica a partir de lo que CFE tiene. ¿Y qué tiene CFE? CFE tiene termoeléctricas. CFE, en un caso muy extremo, tiene una central nuclear. CFE produce a partir de la quema de gasóleo, de combustóleo, de gas natural, de carbón, ¿no? Incluso para las hidroeléctricas se necesita carbón. Entonces, pues, es eso. ¿Cómo nos hacemos responsables desde la parte de la esfera institucional, desde las instituciones de gobierno, para lo que se viene? La reforma plantea eso. Vamos a utilizar lo que CFE tiene. Bueno, CFE tiene eso. Hasta ahorita no se tienen planes de que CFE construya centrales ni fotovoltaicas ni eoloeléctricas, ¿no? Que son las turbinotas. No se tienen esos desarrollos. En su momento se cancelaron las subastas de energía para las demás empresas encargadas de energía renovable, pero pues entonces vamos a hacernos responsables de lo que se viene después de utilizar más combustible, ¿no? Claro. Yo te diría que, a ver, yo sí creo que se acerca a los objetivos del desarrollo sostenible, pero vamos a distinguir. Materialmente, por supuesto que se aleja, ¿sabes? Materialmente sí. Y voy a decir algo que me aparece aquí, y si me permite ser comercial, pues básicamente es, yo creo que hay que pensar más como disruptivo político, ¿no? O sea, hay que ser más creativos. Que aclaro, para que nos están viendo, esto no viene en la reforma, no lo van a leer ahí, ¿ok? Pero hay que tener mayor imaginación. Los objetivos del desarrollo sostenible son claros, ¿no? Hay una gran agenda, por supuesto. La verdad es que poniéndonos un poco creativos, o muy creativos, es que el hecho de que ahora el Estado te tenga que garantizar tu derecho a la energía eléctrica, no solamente es que te garantice ese derecho, es que te garantice todos los otros que también están en la Constitución. Y además, no solo eso, todo el bloque de convencionalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, yo no sé si están pensando bien o no sé qué, o sea, si pensaron realmente cuando mandaron la propuesta, porque... Sin más, creo que el debate podríamos continuar durante mucho tiempo todavía sobre este tema que no hemos terminado de agotar. Incluso el Parlamento abierto estaba establecido creo que hasta el 15 de febrero, pero lo aumentaron 2 o 3 semanas. Sí, ya se extendió. Más, porque justamente el debate es fuertísimo. Pues, sin más, agradezco muchísimo que hayan venido. Pavel, Antonio, muchísimas gracias por ser justamente esos demócratas emergentes que estamos buscando el cambio. Y recordemos que nosotros los jóvenes somos una democracia emergente, porque en la medida en que las y los ciudadanos nos informemos más o nos politicemos más, va a ser en la medida en que vamos a exigir a nuestros gobernantes y vamos a elegir mejor a ellos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias.